Judas Iscariote. Su nombre resuena a través de los siglos como el símbolo más oscuro de la traición. Un discípulo que compartió el pan con Jesús, que fue testigo de milagros, que caminó bajo el mismo sol y escuchó palabras de vida eterna, terminó siendo recordado como el hombre que entregó al Hijo de Dios. Pero, ¿quién fue realmente Judas? ¿Qué motivos lo llevaron a convertirse en el apóstol de la traición? ¿Fue simplemente un ladrón movido por la codicia? ¿Un hombre decepcionado por un Mesías que no cumplió sus expectativas políticas? ¿O alguien atrapado en un plan divino del que no podía escapar? La historia comienza en Palestina, en los días del dominio romano. El pueblo judío vivía bajo una opresión constante. Soldados vigilaban las calles. Los impuestos eran pesados y la esperanza de un libertador ardía en el corazón de la nación. En este contexto aparece Jesús de Nazaret, un maestro que predicaba un reino distinto, un reino que no se medía en ejércitos ni en espadas, sino en amor, perdón y justicia divina. Su mensaje atrajo a multitudes y, de entre sus seguidores, eligió a 12 hombres para que fueran sus discípulos más cercanos. Entre esos 12 estaba Judas. Se lo conocía como Judas Iscariote, probablemente originario de Queriot, en Judea. A diferencia de la mayoría de los apóstoles, que eran galileos de extracción humilde, Judas procedía de una región diferente. Eso lo hacía único dentro del grupo. Jesús confió en él al otorgarle la responsabilidad de la bolsa común, el dinero con el que se sostenía el ministerio. No era un puesto menor, implicaba confianza y liderazgo. Judas al inicio no era un traidor, sino alguien considerado capaz de manejar lo que todos necesitaban para vivir. Podemos imaginarlo caminando al lado de Pedro, Juan y los demás, presenciando la multiplicación de los panes, viendo a los ciegos recobrar la vista, escuchando parábolas que transformaban las mentes de los oyentes. Judas fue testigo directo de escenas que cualquiera habría considerado suficientes para cambiar la vida de un hombre para siempre. Estuvo allí cuando Jesús calmó la tormenta, cuando levantó a Lázaro de la tumba, cuando enseñó sobre amar incluso a los enemigos. Fue parte de esa intimidad que pocos conocieron. Sin embargo, en lo profundo de su corazón algo se agitaba. Muchos esperaban que el Mesías se levantara como un líder político, un guerrero capaz de liberar al pueblo de Roma. Judas, como otros de su tiempo, soñaba con un reino visible, con victoria militar, con gloria terrenal. Pero lo que escuchaba de Jesús lo descolocaba. En lugar de arengas de guerra, recibía palabras de mansedumbre. En lugar de planes de liberación armada, escuchaba llamados al perdón. El reino del que Jesús hablaba no tenía fronteras terrenales ni ejércitos humanos. Era un reino eterno y espiritual. Para Judas, esa visión comenzaba a sonar como una derrota. Los evangelios revelan que sus pasos empezaron a desviarse cuando administraba el dinero. El evangelista Juan deja una observación lapidaria. Judas robaba de la bolsa. Esa grieta de corrupción fue creciendo en su interior. Si se encargaba de lo material, pero no veía prosperar sus sueños de grandeza, ¿qué sentido tenía seguir? Una escena resulta reveladora. En Betania, María ungió los pies de Jesús con un perfume de gran valor. Judas protestó, indignado, argumentando que aquello podía haberse vendido para ayudar a los pobres. Pero sus palabras ocultaban otro motivo. Juan afirma que lo dijo no por amor a los necesitados, sino porque deseaba quedarse con parte de ese dinero. Allí se revela un corazón doble, un hombre que, mientras caminaba con el Maestro, ya había dejado entrar en sí mismo la sombra de la codicia. Sin embargo, Judas no era solo un ladrón.
Era un hombre en conflicto, alguien atrapado entre lo que quería que el Mesías fuera y lo que realmente era. Cuanto más hablaba Jesús de entrega, de servicio y de muerte, más se apagaba en él la esperanza de gloria terrenal. Y cuando comprendió que el camino del Maestro lo llevaría a la cruz y no al trono de Jerusalén, su corazón se endureció. La contradicción interna crecía día tras día. Por un lado, era testigo de prodigios que confirmaban que Jesús tenía un poder divino. Por otro, veía frustrados sus sueños políticos y personales. ¿Cómo podía conciliar lo que sus ojos veían con lo que su corazón deseaba? Judas caminaba con los elegidos, pero en su interior ya empezaba a alejarse. El hombre que había sido llamado a ser discípulo estaba a punto de convertirse en la pieza que sellaría con sangre el destino de su maestro. El tiempo se acababa. Judas seguía acompañando al grupo, compartiendo cenas y jornadas, pero dentro de sí guardaba un secreto. Cada milagro que presenciaba, cada parábola que escuchaba, lo acercaba más al momento en que tomaría la decisión más recordada de la historia. Al final, el discípulo con la bolsa del dinero no sería recordado por su administración ni por sus preguntas. Sería recordado por un beso. Un beso que aún divide opiniones, que despierta preguntas y que abre un misterio. ¿Actuó Judas por maldad pura o fue parte de un designio divino? La respuesta todavía sacude la conciencia de todos los que escuchan su historia. Judas había visto la gloria de Dios, había escuchado la voz del Maestro y había compartido su mesa. Sin embargo, en lo secreto de su corazón, la semilla de la traición ya había comenzado a crecer. La pregunta es inevitable: ¿hasta dónde puede llegar un hombre que pierde la esperanza en su fe? La tensión en Jerusalén crecía. Jesús y sus discípulos se dirigían hacia la Pascua, la fiesta más importante del pueblo judío. Era un tiempo de multitudes, de fervor religioso, pero también de vigilancia romana y conspiraciones de las autoridades. Los líderes religiosos ya habían decidido que Jesús debía morir. Sus palabras incomodaban, su autoridad desafiaba la tradición y su influencia sobre las multitudes amenazaba el orden establecido. Pero había un problema: ¿cómo apresar a un hombre tan popular sin provocar un levantamiento? Necesitaban a alguien cercano, alguien que pudiera indicarles dónde encontrarlo en secreto. Ese alguien sería Judas. Los evangelios cuentan que, en medio de esos días, Satanás entró en el corazón de Judas Iscariote. La frase es dura y misteriosa. Significa que abrió su interior a la oscuridad, que permitió que la tentación se convirtiera en decisión. Entonces buscó a los principales sacerdotes y oficiales del templo y les ofreció lo que estaban esperando: entregarles a Jesús lejos de la multitud. La traición había sido pactada. 30 piezas de plata fue el precio acordado. Una suma que, en el contexto de la época, equivalía al valor de un esclavo. Ese era el costo que pusieron a la vida del Hijo de Dios. Para Judas, quizá representaba un ingreso rápido, o tal vez una manera de forzar a Jesús a mostrarse como el Mesías guerrero en un momento de crisis. Lo cierto es que aquel trato selló su destino. El discípulo que custodiaba la bolsa ahora llevaba en sus manos la paga de la traición. Pero la historia no se detiene en el acuerdo. Llega la noche de la última cena. Jesús reúne a sus discípulos en un aposento alto. Allí comparte el pan y el vino, símbolos de su cuerpo y su sangre. Habla de amor, de servicio, de entrega. Lava los pies de sus amigos, mostrando la grandeza de la humildad. Y en medio de ese acto sagrado, Jesús anuncia que uno de los presentes lo entregará. El silencio debió ser insoportable. Uno tras otro preguntaron: ¿acaso seré yo, Señor? El corazón de cada uno temblaba ante la posibilidad. Jesús señaló con sutileza al traidor, diciendo que sería aquel a quien ofreciera el bocado. Se lo dio a Judas. En ese instante, el evangelista Juan afirma que Satanás entró en él. La decisión ya estaba consumada.
Lo que vas a hacer, hazlo pronto, le dijo Jesús. Y Judas salió de la sala. Era de noche, y no solo en el cielo de Jerusalén, también en su alma. El camino de regreso lo llevaba directamente a los sacerdotes para cumplir lo pactado. Mientras tanto, Jesús oraba en Getsemaní. El maestro, en profunda angustia, pedía al Padre que, si era posible, pasara de él aquella copa de sufrimiento. Los discípulos dormían, incapaces de comprender la magnitud de la hora. Y entonces, entre la penumbra del huerto, apareció Judas. Venía acompañado por una multitud armada con espadas y palos, enviada por los principales sacerdotes y ancianos. El plan era simple, dar una señal que no dejara dudas. Judas se acercó a Jesús y le dio un beso. Ese gesto, símbolo de amistad y afecto, se convirtió en el sello de la traición más recordada de la historia. Jesús, con serenidad, le respondió, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Era como si quisiera darle una última oportunidad de reflexionar, un espejo que mostraba la gravedad de su acto. Pero ya no había vuelta atrás. Los soldados apresaron a Jesús. Los discípulos huyeron. La oscuridad parecía triunfar. Judas había cumplido su parte del pacto, pero lo que vino después lo atormentaría hasta el final. Porque, a diferencia de los sacerdotes que celebraban, Judas no encontró paz. El dinero en sus manos no trajo alivio, sino culpa. Al ver que Jesús era condenado, la desesperación lo envolvió. Intentó devolver las 30 piezas de plata, confesando, he pecado entregando sangre inocente. Pero los líderes lo despreciaron. ¿Qué nos importa? Allá tú, respondieron. En ese momento Judas comprendió que había cruzado un punto sin retorno. El brillo de las monedas ya no significaba nada. Las arrojó en el templo y salió, consumido por el remordimiento. Su historia, marcada por la traición, llegaba al desenlace más trágico. Judas había entregado al maestro y ya no podía soportar el peso de su decisión. El dinero estaba en el suelo del templo y su alma en un abismo. La pregunta inevitable es, ¿podía haber encontrado perdón si hubiera regresado a Jesús o estaba destinado a terminar su vida en desesperación? La culpa se había convertido en una sombra insoportable. Judas, que había compartido con Jesús los caminos polvorientos de Galilea, que había escuchado sus parábolas y presenciado milagros, ahora se encontraba completamente solo. La traición que en un principio parecía un acto calculado se había transformado en un peso que lo hundía más con cada instante. Las monedas de plata, que tanto valor parecían tener al sellar el pacto, se habían convertido en un símbolo de condena. Judas ya no podía sostenerlas. Su sonido metálico al caer en el suelo del templo fue como un eco de su propia ruina. Aquellas piezas, que los sacerdotes despreciaron recogiendo como precio de sangre, fueron destinadas a comprar el campo del alfarero, un lugar para sepultar extranjeros. Ese terreno pasaría a ser conocido como el campo de sangre, memoria eterna del costo de la traición. El Evangelio de Mateo relata que Judas, incapaz de sobrellevar su culpa, salió y se ahorcó. El silencio tras su decisión fue más terrible que cualquier acusación. En ese árbol quedó colgado no solo su cuerpo, sino el recuerdo imborrable de la traición más célebre de todos los tiempos. El libro de los Hechos ofrece otra versión. Judas, poseído por la desesperación, cayó en un campo y su cuerpo se desgarró brutalmente. Dos tradiciones distintas, un mismo final, un hombre consumido por la desesperación y la culpa. Lo más impactante es que, en contraste, Pedro también traicionó a Jesús. Lo negó 3 veces en la misma noche, y sin embargo, lloró amargamente y fue restaurado por el Maestro después de la resurrección. Judas, en cambio, no regresó. Su error no fue solo entregar al Hijo del Hombre, sino creer que no había perdón para él. Su historia se convirtió en un espejo oscuro de lo que sucede cuando la desesperanza se impone sobre la misericordia. A lo largo de los siglos, Judas ha sido retratado como el villano absoluto, símbolo de la traición y del rechazo.
pero su figura también genera preguntas que siguen vivas. ¿Fue simplemente un instrumento del destino? ¿Estaba escrito que debía traicionar a Jesús o actuó con plena libertad? ¿Fue víctima de sus propias ambiciones políticas, esperando un Mesías guerrero, y al no verlo actuar, decidió forzarlo? ¿O fue la codicia lo que lo dominó desde el principio? Los evangelios lo describen como el tesorero del grupo, alguien que manejaba el dinero y que a veces se quejaba del uso de los recursos. En una ocasión, cuando una mujer derramó un perfume costoso sobre Jesús, Judas protestó diciendo que podía haberse vendido y dado a los pobres. El evangelista Juan aclara, no lo dijo porque realmente se preocupara por los necesitados, sino porque era ladrón y se quedaba con parte del dinero. Ese detalle muestra que la traición no fue un acto aislado, sino la culminación de un carácter moldeado por la avaricia y la desconfianza. Sin embargo, más allá de su ambición, Judas sigue siendo un enigma. Fue escogido por Jesús, igual que los otros 11. Escuchó la enseñanza del reino, vio al Maestro calmar tormentas, sanar enfermos y hasta resucitar muertos. ¿Cómo es posible que alguien tan cercano terminara entregándolo? Esa pregunta sigue siendo una de las más inquietantes de la historia bíblica. El legado de Judas es contradictorio. Por un lado, sin su traición no habría habido arresto, juicio ni crucifixión. Su acto desencadenó el sacrificio que, según la fe cristiana, trajo redención al mundo. Pero, al mismo tiempo, su nombre quedó manchado como sinónimo de traidor. Hasta hoy, llamar a alguien Judas es acusarlo de la peor deslealtad. El final de su historia es un recordatorio escalofriante: el error no está solo en caer, sino en no levantarse. Judas tuvo al Maestro a su lado, pero eligió el camino de la desesperación en lugar de buscar el perdón. Su vida enseña que incluso quienes están más cerca de lo divino pueden sucumbir a la oscuridad si abren su corazón a la tentación. Judas se convirtió en la advertencia eterna, el discípulo que caminó junto a la luz y eligió las tinieblas. Su nombre quedó escrito en la historia, no como héroe ni como mártir, sino como el rostro humano de la traición. Y la pregunta que sigue resonando es, ¿qué habríamos hecho nosotros en su lugar? La historia de Judas no terminó con su muerte. Su figura se convirtió en una herida abierta para la Iglesia, un símbolo que atravesó los siglos con una fuerza perturbadora. Mientras Pedro fue restaurado como líder y Pablo se levantó como apóstol a los gentiles, Judas permaneció como la sombra que nadie quería recordar, pero que todos necesitaban mencionar. Su nombre quedó maldito, borrado de listas y genealogías, un recordatorio constante de lo que significa traicionar a la confianza divina. En los primeros siglos del cristianismo, Judas fue descrito en los sermones como el ejemplo del discípulo que se dejó dominar por la avaricia. Los padres de la Iglesia lo señalaron como el hombre que amó más las monedas que a su maestro. Y sin embargo, algunos textos apócrifos, como el llamado Evangelio de Judas, lo muestran de un modo distinto, como si su traición hubiese sido parte de un plan secreto revelado por Jesús mismo. Este escrito, rechazado por la tradición oficial, ha generado controversias hasta nuestros días. ¿Fue Judas realmente un traidor por elección o un instrumento necesario del destino? A lo largo de la Edad Media, el nombre de Judas se usaba en las representaciones teatrales de la Pasión para despertar odio en el público. En los pueblos, durante Semana Santa, se levantaban figuras de paja que lo representaban y luego eran quemadas o colgadas en plazas públicas, un ritual para exorcizar la traición. Su recuerdo no era solo una lección teológica, sino también un espectáculo de advertencia para las generaciones. En el arte, Judas fue inmortalizado como un rostro sombrío, de mirada esquiva, a menudo con una bolsa de dinero en la mano. En la pintura de Leonardo da Vinci, La Última Cena ocupa un lugar entre los 12, pero se distingue por su gesto retraído y la sombra que lo envuelve. Siempre está cerca de Jesús, pero al mismo tiempo distante, como si la traición ya estuviera escrita en su mirada. Esa representación artística refleja el dilema eterno: Judas fue elegido, llamado, amado, y aún así, decidió apartarse. Pero más allá de la historia oficial, lo que inquieta al creyente y al espectador es el costado humano de Judas.
no fue un demonio disfrazado de discípulo. Fue un hombre de carne y hueso, con ambiciones, dudas y temores. Probablemente esperaba un Mesías que liberara a Israel del yugo romano. Quizás creyó que al entregar a Jesús lo empujaría a actuar con poder, a revelar su fuerza sobrenatural ante los enemigos. Si ese fue su razonamiento, entonces Judas no solo fue un traidor, sino también un hombre profundamente desilusionado. Su error habría sido intentar forzar los tiempos de Dios con manos humanas. El contraste con los otros discípulos hace que su historia sea aún más impactante. Pedro negó a Jesús, Tomás dudó de su resurrección, los demás huyeron en el momento crítico. Todos fallaron, pero todos tuvieron la oportunidad de regresar. Judas, en cambio, eligió no volver. Su traición lo aisló no solo de los hombres, sino de la esperanza. Ese es el verdadero drama, no que pecó, sino que creyó que su pecado era demasiado grande para ser perdonado. Hoy, su figura sigue generando debate. Teólogos, historiadores y artistas lo han analizado durante siglos, preguntándose si Judas pudo haber sido redimido. Y esa es quizás la lección más poderosa de su vida: ningún error es más grande que la misericordia de Dios, salvo aquel que decide no aceptar el perdón. Y así, la historia de Judas no se cierra con un punto final, sino con un signo de interrogación que sigue resonando en la humanidad. ¿Fue el peor de los hombres o simplemente el espejo de nuestras propias fragilidades? Su sombra se alarga sobre los siglos, y cada vez que alguien falla, traiciona o renuncia a la esperanza, el eco de su nombre vuelve a escucharse: Judas, el discípulo que caminó con la luz, pero eligió la oscuridad. La sombra de Judas no quedó atrapada en las páginas de los evangelios, sino que se extendió como un eco oscuro a lo largo de la historia. Su nombre trascendió la religión para convertirse en un arquetipo universal, un símbolo que no necesita explicación. Decir que alguien es un Judas equivale a señalarlo como traidor, como alguien que rompió lo más sagrado, la confianza. Esa carga cultural demuestra hasta qué punto la figura de este discípulo malogrado sigue viva en la memoria colectiva, siglos después de su muerte. En la Edad Media, la memoria de Judas fue instrumentalizada con un propósito pedagógico y moralizante. Los predicadores lo mostraban como la personificación de la avaricia, y lo comparaban con mercaderes corruptos o gobernantes injustos. Durante la Semana Santa, en aldeas y ciudades, se realizaban representaciones teatrales en las que Judas aparecía como el villano indiscutible. El público lo abucheaba, lo insultaba y, finalmente, una efigie suya era colgada o quemada públicamente. Esa teatralización no solo castigaba su recuerdo, sino que también servía como advertencia viva: no caer en el pecado de la traición, no vender la fe por monedas. En Europa, alrededor de su nombre surgieron supersticiones que aún hoy persisten. Una de ellas es la del árbol de Judas. La tradición popular cuenta que el árbol sobre el cual se ahorcó quedó maldito, condenado a florecer con colores intensos, rojos o púrpuras, recordando la sangre derramada. Con el tiempo, este mito botánico se extendió y la denominación árbol de Judas se aplicó a ciertas especies cuyas flores parecían evocar ese destino trágico. Así, incluso en la naturaleza, la traición quedó asociada a un símbolo visible, perpetuando su recuerdo más allá de las escrituras. La literatura tampoco escapó a su magnetismo. Dante Alighieri, en su obra La Divina Comedia, colocó a Judas en el nivel más profundo del infierno, el noveno círculo, reservado para los traidores. Allí, según su visión, el discípulo infame es devorado eternamente por el mismo Satanás, junto con otros traidores célebres de la historia. Ese castigo literario no solo reflejaba el consenso moral de la época, sino que reforzaba la idea de que ningún pecado podía compararse al de entregar al Hijo de Dios con un beso. En siglos posteriores, poetas y dramaturgos retomaron la figura de Judas, a veces como villano implacable, otras como personaje trágico, incapaz de soportar el peso de su culpa. En la pintura y la escultura, Judas fue retratado de maneras distintas, pero casi siempre cargando con un aire sombrío. Leonardo da Vinci lo incluyó en su célebre mural La Última Cena,
sentado a la mesa junto a los otros 11, pero lo diferenció con un gesto retraído y una sombra que lo separa del maestro. Otros artistas lo mostraron con la bolsa de las monedas en la mano, como si esa pequeña bolsa fuese suficiente para resumir toda su identidad. El arte, en todas sus formas, convirtió a Judas en el rostro humano de la traición. El cine moderno heredó esa fascinación. En algunas producciones aparece como un hombre frío y calculador, motivado por la codicia. En otras, como un individuo atormentado, lleno de dudas, que toma la peor decisión con la peor de las intenciones, pero también con la fragilidad de alguien que no comprende el verdadero alcance de sus actos. La escena del beso de Judas se ha filmado una y otra vez, un gesto íntimo, aparentemente de afecto, transformado en el sello definitivo de la traición. Ese contraste sigue siendo una de las imágenes más perturbadoras de toda la historia religiosa. Pero el debate sobre Judas no quedó reducido al arte o la tradición popular. En la investigación teológica moderna, su figura sigue siendo analizada con intensidad. Algunos lo consideran un revolucionario frustrado que esperaba de Jesús un Mesías guerrero, capaz de expulsar a los romanos y restaurar la gloria de Israel. Al no ver cumplidas esas expectativas, habría intentado forzarlo, empujándolo al límite mediante la entrega a sus enemigos. Otros sostienen que su motivación fue puramente económica y que desde el principio se había dejado dominar por la avaricia. Ninguna de estas explicaciones logra borrar el misterio que lo rodea. Ese misterio, en realidad, es lo que lo mantiene vigente. Judas no es solo un personaje histórico, es también un espejo de nuestras propias contradicciones. Es el amigo que traiciona, el discípulo que abandona, el hombre que no soporta su culpa. Y es, al mismo tiempo, el recordatorio de que la cercanía con lo divino no garantiza fidelidad. Estuvo al lado de Jesús, escuchó su voz, presenció milagros y aún así eligió el camino de la oscuridad. Y entonces surge la pregunta que atraviesa los siglos y que ningún arte ni teología ha logrado responder por completo: ¿fue Judas únicamente un villano o fue también una víctima de sus propios errores y expectativas? La respuesta a esa pregunta puede cambiar la forma en que entendemos no solo su historia, sino la nuestra. La figura de Judas Iscariote quedó inmortalizada como un enigma que trasciende los límites del tiempo, un personaje cuya historia no puede ser leída solo en blanco y negro. Su nombre resuena con fuerza en la memoria cristiana, pero también en la memoria de la humanidad entera. Representa la traición más dolorosa, pero también refleja la condición humana, frágil y contradictoria, capaz de caminar junto a la luz y aún así optar por la sombra. En los Evangelios, Judas no aparece como un intruso, sino como uno de los 12 elegidos por Jesús. Participó de los mismos milagros, escuchó las mismas enseñanzas y compartió la intimidad de la comunidad apostólica. No fue un extraño, sino un compañero de camino. Este detalle es crucial porque muestra que la traición no vino de un enemigo externo, sino del círculo más cercano. El beso de Judas es impactante precisamente por eso, porque provino de alguien que había sido parte de la familia espiritual del Maestro. Esa cercanía es la que hace su historia tan perturbadora. No podemos reducirlo a un simple villano, porque si lo hacemos, dejamos de lado la verdad incómoda. Cualquiera puede fallar, incluso quien camina de la mano de lo sagrado. Judas es la representación más extrema de esa posibilidad. Por eso su nombre se convirtió en un espejo donde cada generación ha visto reflejadas sus propias debilidades. El Nuevo Testamento muestra un contraste inevitable. Pedro negó a Jesús, los demás discípulos huyeron, Tomás dudó, y todos ellos encontraron el camino de regreso gracias al perdón. Judas, en cambio, se hundió en la desesperación. Esa es la gran diferencia, no que pecara más que los otros, sino que se convenció de que su error era imperdonable. En su culpa, no buscó la misericordia. La tragedia de Judas no termina en el acto de traicionar, sino en renunciar a la esperanza de redención. A lo largo de los siglos, la figura de Judas ha inspirado reflexiones sobre la libertad y el destino. Algunos se preguntan, ¿estaba escrito que debía traicionar a Jesús?
¿Era inevitable, parte del plan divino? Otros defienden que Judas actuó con plena libertad y que su responsabilidad es total. Esa tensión entre destino y elección ha mantenido viva la discusión durante generaciones y sigue siendo una de las cuestiones más profundas de la teología cristiana. La tradición popular lo condenó, lo ridiculizó y lo convirtió en objeto de desprecio colectivo. Pero en tiempos modernos, voces nuevas lo han replanteado. Algunos artistas lo retratan con compasión, como un hombre atrapado en sus contradicciones. Algunos teólogos ven en él un recordatorio de que el perdón siempre estuvo disponible, pero fue rechazado. Esa interpretación no justifica su traición, pero sí resalta la profundidad de su tragedia. Judas no solo traicionó a su maestro, también traicionó la posibilidad de reconciliación consigo mismo y con Dios. Más allá de los debates, lo cierto es que Judas permanece como símbolo eterno de la traición. Pero al mismo tiempo, su historia es una advertencia sobre la desesperanza. Nos enseña que caer no es lo más terrible, lo verdaderamente fatal es creer que no hay manera de levantarse. Judas no fue condenado por haber pecado más que los demás, sino por no haber creído en la misericordia. Ese es el legado más duro y más real de su vida. Su nombre se transformó en un arquetipo universal. En cada traición personal, en cada ruptura de confianza, en cada historia donde alguien entrega lo más sagrado a cambio de un beneficio inmediato, el eco de Judas resuena. Su figura, por tanto, no está atrapada en el pasado, sino que se repite en el presente, en la experiencia cotidiana de la humanidad. La historia de Judas se cierra con un silencio inquietante. No hay redención en su relato, no hay un regreso triunfante como el de Pedro. Solo queda un vacío, una ausencia que interpela al espectador. Y mientras las luces del relato se apagan, la pregunta final se eleva como un susurro que atraviesa los siglos: ¿qué hubiéramos hecho nosotros en su lugar? La respuesta, quizá, no está en las páginas de la historia, sino en lo más profundo de nuestro propio corazón.